la vida viene por comer su carne y beber su sangre. Y el versículo 54 dice, el que come mi sangre come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. También es otro requisito para permanecer en Cristo. No puede alguien permanecer en Cristo si no come esta comida espiritual. Alguien no puede vivir, no puede estar viviendo peleado con su hermano, sin amar a su hermano, sin sentirse unido a su hermano de corazón. Aquí dice, en mí permanece y yo en él. Si yo permanezco en Dios y quiero que Él permanezca en mí, debo comer su carne y beber su sangre. Ya estamos viendo bien claramente un poco más lo que es comer la carne, y ahorita vamos a ver lo que es el beber su sangre. El versículo siguiente dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dice, asimismo, el que me come, dice, Él también vivirá por mí. Amén. El comer de la comunión, el comer de su cuerpo, es una cuestión sumamente importante, ¿no? Habíamos visto primero la obediencia, segundo la comunión. ¿Qué es el beber mi sangre? Mire, la bebida de beber su sangre es, mire, en primer lugar, aquí dice en el versículo 25 de Corintios 11, dice, hablando de la bebida espiritual, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa ¿qué es esta copa? El nuevo pacto en mi sangre. Esa es la copa, esa es la bebida del nuevo pacto en su sangre. Amén. Y dice, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nosotros necesitamos beber de este nuevo pacto en su sangre. Este nuevo pacto en su sangre, que es una gran bebida espiritual, nos lleva, hermanos, abre la puerta. Cuando nosotros entramos en ese nuevo pacto, en el nuevo pacto de la gracia, en el nuevo pacto de la fe y no de la ley, cuando entramos verdaderamente en este nuevo pacto con el Señor, abrimos la puerta a la venida del Espíritu Santo en nosotros, que es en realidad el agua de vida. Beber el agua habla de vivir en ese nuevo pacto, saber que todos los días yo estoy viviendo de la gracia de Dios, que todos los días yo estoy siendo amado por Dios y tengo un nuevo pacto en su sangre. Miren, en Juan capítulo 4, en su conversación, aquí hablando cuál es el agua espiritual, aquí hablando Jesús con la mujer samaritana, versículo 10, 4:10 le dijo, respondió Jesús y le dijo, ¿no? Recuerden que habían estado charlando y Jesús le pidió agua del pozo porque la mujer tenía su cántaro, ¿verdad? Y empezaron una conversación acerca del agua. Y ahí dice, en el versículo 10, Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, le dice a la mujer samaritana, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, dice, y Él te daría agua viva. Amén. Agua viva. La mujer le dijo, ¿no? La mujer siempre con un pensamiento natural. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Dice, cuando tú bebas del agua verdadera, de la verdadera bebida espiritual, que es el Espíritu Santo.
En Juan 7, 37 y 38, miren lo que dijo Jesús, aquí confirmándonos a nosotros que es el Espíritu Santo. Dice, en el versículo 7, capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, otra vez, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el versículo, lo que sigue diciendo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué eran estos ríos de agua viva? El versículo 39, esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo, pues aún Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿esos ríos de agua viva qué eran? El Espíritu que habían de recibir. Y lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana, el que creyere, ¿no? Que dice, el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Esa fuente es el Espíritu Santo. Aquí dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Es la misma expresión, una fuente de río de agua viva. ¿Y qué es el Espíritu que habían de recibir? En la Santa Cena dice que beber su sangre es una verdadera bebida. O sea, y que el beber su sangre es la sangre del nuevo pacto. El que permanece en el nuevo pacto, el Espíritu Santo también permanece en él. Y el Espíritu Santo está cada día alimentando, ¿no? Haciéndole beber. Amén. Es una bebida espiritual. Amén. Otra comida espiritual es la comida doctrinal, la comida de la palabra de Dios. ¿Cómo vemos esto? Miren, vamos a ver una conversación en Marcos 8, cuando hablaron, recuerden, Jesús les dijo que se guarden de la levadura de los fariseos, ¿no? La levadura, dice aquí, Juan 8:15, y él les mandó diciendo, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos seguían con su pensamiento natural todavía. Dice el versículo 16, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? Y les está haciendo recuerdo del pan que habían partido. O sea, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y después habla de la otra multiplicación de los panes. Dice el versículo 20, cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo no entendéis? O sea, yo no estoy hablando de no traer pan. No estoy hablando que ustedes se han olvidado de traer comida. Estoy diciendo que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los fariseos y de Herodes, de la levadura. Que la levadura es un contaminante que arruina la comida espiritual. ¿Y qué es la levadura? En este versículo. Entonces, la mala doctrina, así como la mala comida, podemos decir, la comida comida en mal estado causa enfermedad, así la mala doctrina causa enfermedad espiritual. Por ejemplo, la mala doctrina llevada por los judaizantes a la iglesia de Galacia estaba causando estragos en los Gálatas. Miren lo que dice el apóstol Pablo referente a la doctrina. Estamos hablando de la comida de la doctrina, de la comida pura
que la sana doctrina, la comida contaminada y la falsa doctrina. Y recuerden que la doctrina es la doctrina del nuevo pacto en su sangre, la doctrina de la salvación por gracia. Los Gálatas habían empezado tan bien con Jesús, con Pablo, pero habían recibido una falsa enseñanza de los judaizantes que estaban volviendo a traer la ley para que, o sea, estaban diciendo que tenían que cumplir la ley cuando ellos ya habían entrado en el nuevo pacto con el Señor. Y estaban teniendo unos frutos maravillosos. Y miren, la mala doctrina que trajeron los judaizantes empezaron a arruinar esos frutos maravillosos. En el capítulo 3 de Gálatas, se los voy a mostrar en la escritura, dice, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, estaba enojado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Nuestro nuevo pacto es un nuevo pacto de fe, es un nuevo pacto de creerle a Dios y de recibirle a Dios y de recibir de su gracia esa salvación y esa nueva vida y ese perdón de todo por gracia. Pero ellos estaban diciendo: no, ustedes necesitan primero hacer esto, muchos requisitos. Versículo 3, miren cómo les dice. Nunca en las otras cartas Pablo habla así. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Habían de acabar por la carne, habiendo empezado por el Espíritu, habiendo empezado alimentando el Espíritu que les había dado Dios, la nueva vida. Y ahora estaban comiendo un alimento nocivo. Ellos estaban dejando de depender de su fe en el Señor Jesucristo para empezar a depender de sus obras. Y iban a terminar en la carne. En el capítulo 5, versículo 19, habla de lo que hace la carne. Lo que trae alimentar la carne. Y el legalismo alimenta la carne. Alimenta el ego. Alimenta yo lo hice. Yo soy decidido, alimenta al hombre. Cuando la salvación que nosotros recibimos, en ella no tuvimos nada que ver. Ninguno de nosotros la merecimos. Todo la recibimos por gracia. ¿Y qué es lo malo de la carne? Miren, el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de esa carne, en la que ellos iban a terminar causado por la mala doctrina de los fariseos. Que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si siguen viviendo de esa manera, si siguen dejando la vida del Espíritu para vivir una vida de esfuerzo personal, de confianza en ellos mismos, de salidos de la fe, habían de salir de una vida motivada, de una vida del Espíritu, a vivir una vida de la carne. Y no estoy diciendo que no necesitamos esforzarnos, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que no puedo depender, no puedo decir que son mis esfuerzos los que me hacen más santo, menos santo. Y dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, el fruto del nuevo pacto, del entenderlo, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben, mis queridos hermanos? Cuando yo entiendo que Dios me dio y me da, y todos los días, de su amor, de una manera gratuita, o sea, por gracia, por su amor, porque me ama, no por mi desempeño.
yo estoy viviendo y recibiendo ese amor, entonces yo voy a producir amor. El amor hacia los demás va a ser un fruto, el gozo va a ser una bendición, porque cuando yo me miro en la ley, mis hermanos, el problema del mecanismo de la ley era que cuando yo me veía a mí mismo, cuando yo reaccionaba bajo mi naturaleza, tenía como resultado, ¿no? El castigo de la ley, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero Dios nos dice, yo he llevado tus pecados, he cargado tus iniquidades. El castigo de tu paz fue sobre mí, por mis llagas fuiste curado. El Señor nos dice así, que si nosotros pecamos y nos arrepentimos, como dice 1 Juan 1:9, nosotros, mis queridos hermanos, nos arrepentimos y Él nos perdona. Hay perdón cuando nosotros vivimos una vida de fe, y una vida de fe es una vida arrepentida, es una vida que quiere agradar a Dios, que está en proceso de cambio, porque nosotros venimos de una vida totalmente en la carne para vivir ahora una vida en el Espíritu. Y en ese proceso yo puedo gozar de la presencia de Dios y de la influencia de Dios, como dice 1 Corintios 3:18, que mirando como por un espejo la gloria del Señor, yo soy transformado. El nuevo pacto, esa bebida en la sangre del Señor y esa pureza de la doctrina del nuevo pacto me permite vivir en el Espíritu, cosa que está siendo descuidada totalmente por la iglesia de hoy en día. ¿Saben? Ellos, por haber oído y aceptado enseñanzas legalistas de los judaizantes, hasta su testimonio estaba fatal. ¿Cuál era la causa? Miren en el capítulo 1, el motivo propio de la carta. Después de la salutación, en el capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la fe, debe ser puro en nuestro corazón, debemos entenderlo, debemos de tenerlo bien claro y beber todo el tiempo de esta bebida espiritual, para poder estar firmes, viviendo en el Espíritu. Miren, aún en los tiempos de Isaías, había gente que prefería comer dulces en vez de alimentarse con la verdad. Hay gente que le gusta, y yo sé, hay predicadores que nos hacen sentir tan bien. Y eso no quiere decir que ellos prediquen mala doctrina, pero algunos sí. Algunos predican falsas cosas, pero de una manera encubierta, halagueña. Pero lo triste es que nosotros estamos viendo cómo nos hace sentir bien. O sea, yo estoy queriendo que me haga sentir bien el mensaje nada más. Pero tenemos que tener nuestro conocimiento bíblico, tenemos que ver que su mensaje sea producto de la palabra de Dios, de una sana interpretación de la palabra de Dios, y que no toque el evangelio de la gracia, que no toque este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Los israelitas en el tiempo de Isaías, en el capítulo 38, miren, Dios les manda a Isaías que les hable duro. La verdad que el mismo evangelio viene diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Les dice en 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, dice Dios. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Ellos no querían escuchar la verdadera ley de Dios, que en ese tiempo estaba vigente. Que dicen a los videntes, no veáis. O sea, a los que iban a ver la realidad espiritual, los profetas videntes de aquel tiempo. No quiero que me hables de lo que ves espiritualmente, no veas. Y a los profetas dice, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, que claro, es lo que más, es más fácil de recibir, es lo que más queremos, cosas halagueñas. Y no lo recto. Mucha gente prefiere tener un momento, pasar un momento así, bonito, que escuchar la verdadera doctrina del Señor, que un estudio serio de la palabra del Señor, y que una voz, como en este caso del Espíritu, hablándole y mostrándole los cambios que debe hacer en su vida. Porque con la ayuda del Espíritu lo podemos hacer. Para ellos era incluso mucho más difícil que para nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos escuchar la palabra espiritual. Ellos querían que profeticen mentiras. Ellos les decían a sus profetas, versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitaos de nuestra presencia, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Ellos no querían ya con Dios. Ellos querían una religión a su medida, como muchas personas. He sabido de iglesias que no quieren que se predique del pecado, no quieren que se predique la verdad, sino que se predique un mensaje que haga que la congregación sea abundante y grande. Lamentablemente, muchas veces el mensaje de la verdad es impopular. En Juan 6, en ese capítulo que hemos leído mucho, muchos se retiraron cuando Jesús habló. Y las multitudes que en un momento lo seguían por los milagros a Jesús. Y así es, ¿quién no quiere milagros? Pero cuando después se habla de una nueva vida en Cristo, se habla de morir a mi vieja vida, de vivir una vida de servicio a Dios y de comunión con Dios, que es tan preciosa, que es tan mejor que cualquier vida llena de cosas materiales, pero vacía espiritualmente. Tristemente las personas prefieren eso, prefieren lo material por encima de lo espiritual. Amén. Mis queridos hermanos, ya estamos llegando al final. La pregunta es, ¿qué dieta espiritual de enseñanza estás teniendo todos los días? Recuerden, tenemos que comer todos los días. Hoy todavía el Evangelio de la gracia de Dios no es suficientemente entendido. Ese es un problema serio, ni enseñado cabalmente. Lo que lleva a vivir vidas como los Gálatas. Y se predican, como decía Pablo, otros evangelios. Y los resultados son como en la época de los Gálatas. Una santidad de esfuerzo humano que no funciona. Que le deja al creyente más bien decepcionado. Y no importa cuánto empeño ponga, tú no vas a ser santo por tus esfuerzos, vas a ser santo por tu fe, que al final de cuentas va a funcionar mucho mejor. Da pena, hermanos, ver personas bien intencionadas y esforzadas, queriendo agradar a Dios, pero fracasando y hasta dudando al final de su fe, porque su doctrina, su enseñanza está contaminada, como la doctrina de los fariseos, la doctrina del legalismo. Amén. Yo creo que necesitamos orar como el Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Cuando habló, dice, el pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan
que es el alimento de cada día. Hermanos, uno no come una vez a la semana. Uno no obedece una vez a la semana. Amén. ¿Qué era la comida? Uno no tiene comunión con los hermanos o con los hermanos mismos de la iglesia en este tiempo donde cada uno vivimos lejos de otros, que hay pocas reuniones. Por lo menos a nuestros hermanos que están en nuestra casa debe haber una comunión profunda, porque ese alimento, si no, no va a haber. Amén. Y esa comunión uno no lo tiene una vez a la semana cuando viene a la iglesia. No, todos los días. La comunión entre nosotros, los hijos, debe alimentarnos todos los días. La iglesia primitiva dice en Hechos 2:46 que perseveraban unánimes cada día y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia fuerte porque el alimento segundo de la comunión estaban comiendo. Amén. Dios nos dará ese buen alimento si lo pedimos. Miren, los israelitas, después de haber salido de Egipto, que es una sombra de la salvación, tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta la celebran hasta hoy. Pero, ¿de qué sirve comer un pan, ¿no?, ácimo, sin levadura? Pero espiritualmente, ¿de qué les sirve si no lo entienden? Solo están con la sombra y figura de las cosas celestiales. Deben entender que no lo que entra en la boca del hombre lo contamina. Hermanos amados, todo empieza y termina con lo que comemos. ¿Qué dieta espiritual tenemos todos los días? Amén. ¿Es nuestra dieta espiritual? ¿Está alimentando nuestro espíritu? No es la comida física la que alimentará, sino la comida del corazón. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, por tanto, 2:16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Estas cosas no son pecados, mala comida, lo cual dice es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Por eso Cristo dijo, coman de mí, coman de mi carne, coman de mi cuerpo. 17 dice, todo lo cual, 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Colosenses 2:17. Amén. El 2:16, aquí, no, Colosenses. Nadie os juzgue, en el 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Cristo tuvo muchos problemas con esto, con los fariseos y sus discípulos. Todo lo cual, dice el versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, ¿no? O sea, ¿de qué sirve comer pan ácimo, pero en el corazón está lleno de cosas malas? Nadie os prive de vuestro premio, dice el versículo 18, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, dice, va la mente hinchado por su propia mente carnal. Muchos predicadores carnales predicando legalismos que, como dice más adelante, no tienen ningún efecto contra los apetitos de la carne. El versículo 19 dice que en vez de eso, y dice, y no haciéndose de la cabeza, no agarrándose de la cabeza, que es Cristo, coman de Cristo, dice. ¿En virtud de quién? En virtud de Cristo, todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando nos unimos a Cristo y comemos de Cristo, comemos estas comidas que estamos hablando, crecemos con el crecimiento que da Dios. Por eso dice en el 20, ¿por qué? Pues si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué
como si vivieseis en el mundo, como si estuvieseis fuera de la gracia, en la ley. Dice, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no toques, ni gustes, ni toques, ¿no? Como en los tiempos, ¿no? No podías tocar un leproso, no podías tocar un animal muerto, cosas así, a preceptos de ese tipo externos. Dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice el versículo 23, mire, aquí está la verdad. Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, son las cosas espirituales, no las acciones, toques, gustes. No una comida física, sino una comida espiritual. Porque Mateo 15:19 dice que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etc. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿A qué hay que alimentar? El corazón. ¿Qué tipo de comida hay que comer? Comida espiritual. Por eso el siguiente versículo en Colosenses, capítulo 3:1 dice, siguiendo con lo que estamos hablando, que es el siguiente versículo, que lo dividieron en capítulo, que en el original no está así, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, nuestra nueva vida, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, cosas espirituales, vivir en el Espíritu, recuerdan los Gálatas. Ellos habían empezado por el Espíritu y estaban terminando en la carne. Aquí dice versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los fariseos ponían la mira en las cosas de la tierra, hacían las cosas para ser vistos por los hombres, actuaban. Versículo dice 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida vieja debe morir. Y ahora nuestra vida nueva está escondida con Cristo. Y dice, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, esa nueva vida, cuando esa vida se manifieste, dice, vosotros entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Habrá una vida gloriosa. El Señor en Efesios dice, capítulo 5, dice que Él está haciendo de la iglesia una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Una iglesia gloriosa. Y es la iglesia gloriosa la única que puede dar verdadero testimonio, poderoso testimonio a esta humanidad. No es el hombre mejorado, es la iglesia que vive en el nuevo, podemos decir, en esta nueva vida, que alimenta, comiendo y bebiendo espiritualmente, alimenta su espíritu para vivir en el espíritu. Y que hace a un lado las cosas malas y que sí, como dice aquí el mismo apóstol Pablo, saque de su vida, ¿no? Dice, así lo dice en el versículo 5, Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo que es de la carne, recuerden Gálatas 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas que contaminan la comida espiritual. Cosas, dice versículo 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recuerden, la primera comida era la obediencia y esta es la desobediencia. En las cuales también, dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No nos mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo. Hay que sacarnos del viejo hombre. Esa es nuestra parte en la vida de fe. Esa es nuestra parte en la vida de gracia. Ese es nuestro esfuerzo. Ese es el mandamiento que nosotros se nos da, como Pablo a los Gálatas, de esforzarnos en eso. Como dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, trabajad, pero
sino por la comida que a vida eterna permanece, la comida que alimenta la vida espiritual. Amén. Dice el versículo 10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el entendimiento pleno. Amén. Somos lo que comemos. Debemos comer a Cristo. ¿Cómo debe vivir a la iglesia desde ahora? Comiendo espiritualmente. Todo es cuestión de qué comemos, cómo comemos. Porque lo demás ya lo hizo Cristo y nos lo dio por gracia. El perdón de pecados, la nueva naturaleza. Pero nosotros debemos renovar, como dice Romanos 12:2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es nuestra parte. Eso tenemos que hacer nosotros. Él no dice, Dios te va a transformar tu entendimiento. No, dice, transformaos. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Empieza a cambiar tu entendimiento. Quita todo la impureza, lo que no sirve. Dice, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, no es fea. Hermanos, en Cristo todo nuestro ser está reconciliado. Si por el pecado, mis amados, fuimos, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Ahora Cristo, ahora nuestro nuevo tiempo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Para terminar, hemos visto las tres principales alimentos, tres de los más principales alimentos de la dieta del Hijo de Dios. Y como les digo, no he hablado ni del ayuno, la oración, la alabanza, porque estos dependen de estos primeramente. Cuando estos que yo les digo, lo hacemos, los otros son un potenciador efectivo y poderoso. Entonces, la primera comida es la obediencia. Amén. O el evangelio del reino de Dios. El verdadero evangelio, que es cuando Él reina. La segunda comida es la comunión de los santos en la iglesia del Señor. El participar de su cuerpo. Amén. Que ahora lo podemos hacer en casa, ¿no? En un grupo de amigos creyentes verdaderos, ¿no? Amén. La soledad, especialmente nosotros los pastores y muchos hermanos, te hace estar débil. Necesitamos estar en esa comunión, y si hay alguna cosa que está destruyendo la comunión, inmediatamente, más antes que el principio, arreglar esa comunión. Amén. No tener nada resuelto en mis relaciones con mis hermanos. Y la tercera comida es la buena doctrina. La doctrina del evangelio, de la gracia de Dios, la doctrina del nuevo pacto. En resumen, ¿qué debemos comer? Debemos comer al Hijo de Dios, comer Cristo todo el tiempo. Y ahora vamos a ver la bebida espiritual por excelencia. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Es el vivir en ese nuevo pacto, el abrazar ese nuevo pacto. El nuevo pacto que nos perdona y que abre el camino para que el Espíritu Santo esté todos los días en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Que el Espíritu Santo esté llenando nuestro ser. Y que la carne esté a un lado. Amén. El Espíritu Santo es esa bebida espiritual. Esa agua que dice que de nuestro interior va a correr de agua viva. Que es el Espíritu que habríamos de recibir, que hemos recibido. Los que creeríamos en Él. Amén. La vida es vida de creer, vida de fe. Una vida de comunión. Beber del Espíritu Santo es una vida de comunión con el Espíritu Santo, que es un resultado de este nuevo pacto. Es un resultado de abrazar y creer en ese nuevo pacto. Es un resultado de yo saber que Él me ama y que puedo disfrutar todos los días de su amor y todos los días puedo estar lleno de su amor. Aunque esté en un proceso de transformación. Amén. Esto, mire, la vida cristiana no es solo comenzar por fe,
sino continuar toda la vida permaneciendo en la fe verdadera. En resumen, el beber espiritual del Hijo de Dios es beber del Espíritu Santo de Dios. Amén. Un abrazo, mis queridos. Que Dios me lo bendiga. Y les deseo todo lo mejor. Y desde hoy, alimenten el Espíritu. Alimenten la vida nueva que Cristo dio a ustedes. Amén.